Esta mañana en Cara a Cara hablamos sobre los últimos días que el Ayuntamiento de Guadalajara pone de descuentos para pagar atrasos en el predial, incluso atrasos de multas. Tendremos posibilidad de platicar con la tesorera del municipio Tapatío para que nos diga exactamente cómo opera y si es tu caso, pues que puedas regularizarte con algunos porcentajes de descuento en este periodo. Más adelante hablamos con la Profeco. Hay muchos temas. Empezamos la parte fuerte del año de compras después del Buen Fin hasta finales de diciembre, en donde existen pues digamos muchas promociones. Es un momento en donde se llenan los centros comerciales, las compras navideñas, las compras de pánico. Y bueno, ¿qué tipo de cosas tenemos que ver? ¿En dónde están existiendo abusos? También hablaremos, por ejemplo, del tema de las gasolineras, que el gobierno de López Obrador le está poniendo especial atención. Y por supuesto las compras en línea, que todos los días son más recurrentes. También hablamos de los temas con los que estamos lidiando en Jalisco en este martes. Por ejemplo, sigue el debate sobre los motociclistas que rechazan, se van a volver a manifestar el refrendo condicionado. Ya se reanudan clases. Ayer platicamos con el vocero de la sección 16. Se reanudan clases, más de 60,000 maestros vuelven a las aulas. Economía, ¿estamos o no en recesión? ¿Estamos o no en recesión en México en este momento? Hay unos que dicen que sí, hay gente que dice que no. Lo analizamos más adelante. Y por supuesto, como todos los martes, Justicia Abierta. Hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. WhatsApp 3318 80 76 41. Si le quieres hacer alguna pregunta a la tesorera de Guadalajara, al titular de Profeco, vamos a tener muchas entrevistas esta mañana de martes. También hablaremos y seguiremos escudriñando el tema del Poder Judicial. Hay que recordar, domingo a las 22 horas, asesinato de un juez de Tlajomulco en el municipio de Guadalajara. Y el día de ayer, luego de una conferencia, luego de unas mesas de diálogo en donde participó la Contralora María Teresa Brito, que estuvo con nosotros en entrevista el viernes pasado y analizamos los distintos casos de corrupción que está investigando la Contraloría y que está mandando hacia la Fiscalía Anticorrupción o hasta el Tribunal de Justicia Administrativa. La Contralora dijo que hay 33 funcionarios en la mira por los saqueos de salud. Ojalá y estemos frente al primer gran macrocaso de combate de la corrupción en Jalisco en nuestra historia. Es decir, que no solamente sea Cruces, que no solamente sean los que pasaron por la dirección máxima de la Secretaría de Salud en Jalisco, sino que conozcamos toda la trama. Y parece, por los señalamientos, por las carpetas de investigación abierta, que va a haber carnita para saber exactamente por qué los manejos irregulares en materia de salud en el sexenio anterior. Vamos a hablar del predial, de la reducción de los porcentajes en Guadalajara. Hay que recordar que desde hace algunos días, y en particular en el contexto del Buen Fin, Guadalajara ha puesto algunas reducciones en términos digamos, para poder de alguna forma irse... si tienes algunos atrasos, pues de alguna forma ir regularizando estos pagos. Durante noviembre, Guadalajara aplica descuentos en recargos y multas en predial y estacionamientos, descuentos del 50 y del 75% en predial, así como 50% en multas de estacionamiento. Sandra Tobar es tesorera del Ayuntamiento de Guadalajara y está en la línea telefónica. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días. Gracias por el espacio. A ver, es así, explícanos un poquito para quien vive en Guadalajara, tiene una propiedad en Guadalajara o también fue acreedor de una multa. ¿Cuáles son los porcentajes de reducción y hasta cuándo tienen? Sí, Enrique, pues ya lo resumiste muy bien. A partir del 1 de noviembre empezamos con una campaña en todo este marco
del Buen Fin, nosotros hicimos el Buen Mes y estamos aplicando descuentos para el pago del predial del 50% en la multa y del 75% en los recargos. Esto para aquellas cuentas que estén en alguna situación de mora. Y para el caso de los estacionómetros, estamos aplicando directamente el 50% sobre la sanción a la que fueron acreedores los automovilistas. Es decir, en el caso del predial es 50% sobre la multa del atraso en el pago. Sí, cuando tú caes en mora se genera un cargo por multa por la omisión de pago y ese es sobre la que se está aplicando el 50%. Y después, sobre eso, cuando pasa el tiempo y no el ciudadano, el dueño de una propiedad, no va a pagar el predial y y la multa, existen también recargos y sobre esos recargos es el 75%. Sí, y es necesario aclararle a la ciudadanía que efectivamente cuando algún ciudadano propietario cae en situación de mora, pues se generan estos gastos que son adicionales al impuesto predial a pagar. Lo que sucede en enero y febrero con nuestros descuentos de pronto pago es que ahí se premia a los contribuyentes que son cumplidos con el pago de sus contribuciones. Y se otorga un 10% de descuento directo a la suerte principal que es el impuesto predial. Cuando caes en mora se genera... ¿Si pagas en qué meses, perdón, Sandra? Enero y febrero. Enero y febrero tienes 10% de reducción en tu costo del predial. Así es. Y si no lo pagas, se generan estos gastos extraordinarios que es de multa, que corresponde al 20% del impuesto predial, de recargos, conforme va pasando el tiempo, de actualización e incluso de gastos de notificación, ejecución, embargo, etcétera, etcétera, si es que tu cuenta es requerida de pago por el municipio. Sandra, si alguien que nos está escuchando quiere hacer este pago, ¿dónde lo puede hacer? Es muy importante decirles que estos descuentos ya están aplicados de manera automática, por lo que ya no tienen que realizar ninguna gestión en ninguna de nuestras recaudadoras ni en ningún espacio. Es decir, cualquiera de las opciones que los ciudadanos elijan, ya están aplicados los descuentos y pueden hacer el pago de manera directa. ¿De manera directa en Internet? Sí, en Internet, en nuestra página www.guadalajara.gov.mx, en la liga ahí de pago predial, en instituciones bancarias, en alguno de nuestros 6 kioscos electrónicos que tenemos alrededor de la ciudad. ¿Es en todos los bancos? ¿En cualquier banco pueden hacer ese pago? Sí, en cualquier banco. Supongo que lo imprimen en Internet y van y pagan, ¿no? Sí, bajas tu línea de captura de Internet y vas a cualquier pago o tienda Oxxo o Farmacias Guadalajara y con eso haces el pago ahí a través de la página de Internet con tarjeta de crédito o débito o en uno de nuestros kioscos con tu cuenta predial o en cualquiera de nuestras 5 oficinas recaudadoras que tenemos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En estos 20 y tantos días que llevamos del mes de noviembre, Sandra, ¿han visto reacción de parte de los ciudadanos? Es decir, ¿han visto que gente va regularizando su pago de predial? Sí, claro, mira, nosotros nos pusimos una meta dado que el 2018 terminamos con un monto, con un porcentaje de nuestras cuentas en cartera vencida del 22%. Hemos avanzado un 2%. Y esta promoción que estamos poniendo a disposición sí ha dado buenos resultados porque además el municipio ofrece la posibilidad de que pueda celebrar un convenio de pago en parcialidades si es que aún con los descuentos no es suficiente para que puedas ponerte al corriente. Entonces aprovechas los descuentos, firmas un un convenio de pago en parcialidades, y entonces puedes estar libre para en el mes de enero, en febrero, y hacer tu pago con el beneficio directo al impuesto. Es decir, a parcialidades lo puedes pagar a 6, 7, 8 meses. Es hasta 6 meses. Es hasta 6 meses. La recomendación en esta época es que sí aproveches los descuentos y que firmes con un pago inicial del 30% y 3 mensualidades más a efecto de que termines de pagarlo en febrero y aproveches el descuento del pronto pago en febrero. Entonces, matas 2 pájaros de un tiro. Entonces, aprovechando toda esta campaña de descuentos, ¿no?, que se forman en el país, nos sumamos a ella y además, pues, damos las condiciones para que una vez regularizado se aproveche el descuento del pronto pago en 2020.
Es decir, en este momento la cartera vencida por predial en Guadalajara es del 20%. Del 20%, le hemos avanzado un 2%, digo, considerando la situación por la que atravesamos, agradecemos las contribuciones de los ciudadanos, dado que el predial es uno de los ingresos propios más importantes en los municipios. El más, ¿no? El más importante. Entonces, pues sí requerimos del apoyo de toda la ciudadanía a efectos de que el municipio tenga los recursos necesarios para darle frente a todos los servicios que demanda los tapatíos. ¿Tienen el diagnóstico, Sandra, de este 20%? ¿Qué tipo de propiedades son? Si son grandes contribuyentes, si son personas que abandonaron sus casas. ¿Tienen idea de este 20% incluso si son cuentas cobrables? Es sumamente variable y están dispersos por todo el municipio. No hay un padrón o una regla que se siga. No hay un patrón socioeconómico. Sí, entonces tenemos deudas desde 1994, que es cuando tenemos registros. Tenemos deudas muy, muy altas, pero sin embargo nosotros estamos en la mejor disposición de sentarnos con los contribuyentes, de escuchar sus casos, de hacer lo que nos permita la ley a efectos de poder llegar a una negociación, un convenio, descuentos, etcétera, para que puedan hacer frente a estos adeudos. Guadalajara no tiene una empresa contratada para hacer este tipo de gestiones. Sí, para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución contamos con una fuerza interna de 60 ejecutores y además tenemos 2 empresas contratadas para hacer esa labor de 2 empresas ejecución y embargos. Y 60 ejecutores que dependen directamente del municipio. Así es. Sandra, la verdad es que estamos en total disposición, totalmente abiertos, para eso estamos. Sin embargo, pues el tema del cobro coactivo también es un tema al que sí le estamos entrando con fuerza. Es decir, si hay alguien que nos está escuchando y tal vez necesita llegar a un acuerdo con el municipio, hay apertura de parte de las autoridades para negociar. Por supuesto, la indicación de nuestro alcalde Ismael del Toro es que pongamos a disposición todas las herramientas legales y procesos que tenemos a efectos de que podamos justo eso, ayudar a los contribuyentes que sí tienen la intención de pagar, de llegar a un acuerdo y que entonces eso pueda ser posible. 2 preguntas más y te despido, tesorera. La primera, en términos del impuesto predial del próximo año, leí en notas muchas interpretaciones sobre cuánto sube el predial en 2020. Hay quien habla incluso del 75%. ¿Nos puedes clarificar las cifras? Es decir, ¿cómo aumenta, cómo se ajusta el impuesto predial para 2020? Para 2020, la propuesta que ya está en el Congreso, en nuestra ley de ingresos, es un ajuste a las tablas de valores que deriven en un incremento del impuesto predial no mayor del 7%. Entonces sí habrá un ajuste a los valores fiscales de los predios. Recordemos que el 80% de los predios en Guadalajara tienen una diferencia contra el valor comercial de hasta el 60% abajo. Entonces ese es un trabajo que tenemos pendiente, que tenemos que ir avanzándole, pero en virtud de que el impuesto se paga en base al impuesto predial, pues estamos haciendo ahí, se hicieron todos los análisis necesarios a efectos de que el impacto para 2020 no sea mayor del 7%, es decir, un 3-4% real. 7% en términos absolutos, 4% en términos reales. ¿Y hay alguna diferenciación por predios? Es decir, ¿el incremento es mayor en propiedades de mayor valor? Ese ejercicio lo hicimos en 2019. Sí, recuerdo. Aplicamos las tablas progresivas y ese, digámoslo así, que es un tema ya implementado, que ahora pues ya lo que pagaste en 2019 no se verá mayormente afectado más que con un 7%, salvo que el municipio, derivado de sus programas de modernización catastral, encontremos superficies de construcción que no tenemos registradas y evidentemente eso sube el valor fiscal y en consecuencia el valor del impuesto. Entonces 7% a todos parejos. No, es hasta el 7%. Es hasta el 7%. De nuestras 470,000 cuentas prediales, casi 125,000 incluso no tienen ningún incremento.
Muy bien. Así, ahí está la información. Entonces, hasta el último día de noviembre están los descuentos, ¿verdad, Sandra? Así es, hasta el sábado 30 de noviembre, para quien lo pueda hacer. No estarán, las recaudadoras abren de lunes a viernes de 4 a 8, pero el sábado está disponible por las opciones que ya platicamos. Y de manera muy rápida, Enrique, sí, nada más hacer un llamado a todos los propietarios que fueron beneficiados de algún descuento en 2019 respecto al pago del impuesto predial. Es decirles que nos ayuden a renovar, a refrendar su documentación para obtener ese beneficio de aquí al 27 de diciembre. Esto con el fin de que en enero y febrero que vengan a hacer el pago del predial sea mucho más ágil y más rápido. Recordemos que este beneficio fiscal va desde el 50% hasta el 80% de descuento sobre la suerte principal, y entonces creo que sí vale la pena que nos ayuden a refrendar su documentación. Tesorera de Guadalajara, Sandra Tobar, gracias por estos minutos. Mil gracias, Enrique. Saludos. Ahí está la información. Pues si tienes una propiedad en Guadalajara, están los descuentos. Último día de noviembre, que ya es el jueves. El sábado es el último día de noviembre, 30 de noviembre, último día para hacer estos pagos. Ahí está, se puede hacer en Oxxos, en farmacias, en todo lo. Y bueno, ponerte al corriente. Próximo año incremento, ya nos decía la tesorera, del 7% en la capital. Al corte, 9 de la mañana con 20 minutos. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. El WhatsApp es 3318-807641 para que nos escribas, para que nos comentes los distintos temas que tenemos este martes 26 de noviembre. Se nos acaba el mes. Ayer el INEGI decidió hacer revisiones del crecimiento económico a la baja en los últimos trimestres y abrió el debate a nivel nacional sobre si estamos en un estancamiento, en una desaceleración o en una recesión. Todos partimos del hecho de que los resultados en materia económica no son los adecuados, que distan de ser los que prometió López Obrador para su primer año de gobierno. También distan de ser comparables con el año 2018. Y bueno, en realidad lo que podemos decir en términos de los datos que da el INEGI es que hay una acumulación de trimestres a la baja. Estamos hablando de que hubo recesión y en este momento estamos en estancamiento. Así lo podemos definir. La recesión en términos técnicos implica que al menos 2 trimestres consecutivos haya una contracción de la economía en nuestro país. Es decir, que al menos en 2 trimestres estemos por debajo del 0% de crecimiento. De acuerdo a lo que señala el INEGI, esto ocurrió en el último trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, en el, digamos, bloque octubre, noviembre y diciembre, en ese periodo, y también en el primero de Andrés Manuel López Obrador ya en 2019, el primero de 2019, enero, febrero y marzo, y se repitió en abril, mayo y junio para después ya crecer al 0.1%, es decir, salir de del espiral de decrecimiento a finales del mes de julio. Estamos hablando entonces de que México sí estuvo en recesión técnica, como se suele decir, pero en este momento estamos en estancamiento. Esto fue el eje principal de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, en donde reunió a la iniciativa privada, y el primero que habló fue el jefe de la oficina de la presidencia, que también funge como el enlace entre la presidencia de la República y los empresarios. Esto dijo Alfonso Romo sobre una primera etapa de inversión que se prepara desde el gobierno y desde la iniciativa privada con un valor total de 42 billones de pesos.
Hoy nos vamos a concentrar en 147, que representa una inversión de 42 billones de pesos. Quiero ser muy claro, este es un compromiso, son proyectos que hemos estado revisando, trabajando muy de cerca con todos los secretarios. Los secretarios al final son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos. Los hemos revisado con detalle. Ese es un compromiso, no es un evento político, es un evento real, lo quiero ser muy claro. 42 billones de pesos, que es una cantidad impresionante de inversión. Veremos si se llega a esa cantidad, parece difícil. Para que usted se dé una idea, estamos hablando de más o menos en los próximos años, pues más que todo el PIB del país que se pueda, digamos, canalizar en términos de inversiones. Se ve complicado, se ve complejo, pero bueno, que creo que es positivo el mensaje del empresariado, en donde dicen que quieren confiar en la economía nacional, que quieren confiar en la inversión y por lo tanto apostar por distintos canales en donde la inversión privada y pública puedan empezar a coexistir. También habló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que informó que las obras en las que los empresarios estarán participando como parte del plan de infraestructura se realizarán con transparencia y adelantó que para 2020 ya son 72 obras de infraestructura a las que están comprometidos. Ahora sí, son 147 proyectos, de ellos en el 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se terminen algunos de ellos, 72 de los proyectos que tenemos identificados, 41 proyectos serán en los años entre el 2021 y 2022, y en el 23 y 24 tenemos solo 34 proyectos. Quiero ser muy claro que esto es el primer paquete. Estaremos constantemente estudiando proyectos. Es el primer paquete, pero con perspectiva a 2024. López Obrador también habló y dijo que se presentará el segundo de los acuerdos con los empresarios del país, que abarcará el sector energético. Agregó que la economía va avanzando, esa es la postura del presidente, y este año la inversión en la economía familiar alcanzará los 300,000 millones de pesos. Se presenta la segunda parte, que tiene que ver básicamente con el sector energético, y luego que vayamos viendo proyecto por proyecto cómo se va avanzando, que no se quede nada más en el anuncio, sino que entre todos podamos seguir este compromiso e irlo materializando en beneficio del pueblo. Aquí hay muchos elementos que analizar. Primero, creo que si bien el presidente en sus palabras sigue sin aceptar el momento difícil de la economía mexicana, si bien nos mandaremos entre el 0.1 y el 0.2% de crecimiento en 2019, por supuesto que no todo es achacable a la gestión presidencial, pero sí creo que debería haber una especie como de reflexión presidencial en el sentido de, pues de alguna forma de entender que hubo algunas decisiones o que hubieron algunas decisiones en el pasado que generaron desde mi punto de vista incertidumbre innecesaria. Por ejemplo, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Perfectamente se pudieron haber abierto procesos de todo tipo para señalar la corrupción, para señalar los malos manejos, incluso las puntualizaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación. Pero el haber removido de la manera en que se removió el proyecto en su momento le metió una incertidumbre innecesaria a la economía. Y en este momento la inversión privada está parada. La inversión extranjera no, por cierto. Pero creo que anuncios como el de hoy es también un relanzamiento de esa relación entre el sector privado y el gobierno federal. Esperemos que 2020 en términos económicos sea un mejor año. Sebastián Hernández es encargado del despacho de la Profeco en Jalisco y tiene la amabilidad de recibirnos esta llamada. Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenos días. Sebastián, ¿qué balance nos puedes dar del Buen Fin? Siempre ha habido quejas de parte de los usuarios, de los consumidores, de que hay información
engañosa, que hay información que de pronto no ayuda a los consumidores. Recibieron muchas quejas. ¿A qué tipo de acuerdos se llevaron? Un balance de lo que supuso el Buen Fin. Sí, mira, se brindaron 218 asesorías, de las cuales 108 fueron derechos del consumidor, 79 fueron trámites que realiza la dependencia y 28 asesorías para orientación de otras autoridades. Se recibieron 15 quejas, de las cuales se conciliaron en el momento el 100% de las quejas. Esto es muy importante porque estuvimos realizando previo al Buen Fin, en conjunto con Cámara de Comercio, capacitaciones a los comerciantes para que ellos conocieran la Ley Federal de Protección al Consumidor y pudieran darle cumplimiento. El monto recuperado fue de 37,746 pesos. De los proveedores con más reclamaciones fueron Liverpool con 14%, Sam's Club con 14% y Adidas con 14%. Y de los principales motivos de la reclamación fue que no se respetó promociones o ofertas anunciadas, un 53%, y no se respetaron precios exhibidos, 27%, o condicionaban o negaban la venta, un 20%. Eso que comentas de que muchos consumidores dicen que se levantaban los precios en el Buen Fin, sí. Bueno, nosotros estuvimos haciendo levantamientos de precios en lo que fue estos 4 días del Buen Fin. Aproximadamente por día se levantaban entre 1,500 precios, y eso se subió a una plataforma de quién es quién en los precios, o la página de Profeco, en el cual el consumidor podía revisar los precios y así comparar y hacer una compra lógicamente informada, ¿no? Informada, es correcto. Y tenemos que a nivel nacional 53,000 consumidores estuvieron revisando estas aplicaciones o metiéndose a la página de internet. Ahora, 218 asesorías, recuperación de 37,000 pesos. Pues parece, para el cúmulo, en el caso de Jalisco se habló de ventas que superaron los 4,000 millones de pesos, pues parece una cifra menor, es decir, fue un Buen Fin con bajo nivel de diferencias entre consumidores y vendedores, ¿no? Es correcto. Digo, estuvimos en las plazas con mayor afluencia, sí. Estuvimos en el centro histórico con rondines itinerantes, y lógicamente antes de, cuando veíamos comercios con filas, tratábamos de darles a conocer a los consumidores sus derechos, y yo creo que fue muy buen ejercicio, y se ve reflejado en las quejas. También agradecer a los proveedores, a los comerciantes, que se le dio el 100% de satisfacción, y eso es muy importante. Ahora viene que a partir del momento de la compra, el consumidor tiene un año para presentar una queja ante nosotros. Un año. Ya sea por tema de garantía, también sea porque no se le condicionó o no tenían disponibilidad del producto y se le va a hacer apenas la entrega. Entonces, en caso de que no le hagan la entrega, pues que acudan con nosotros. Sobre la temporada de diciembre, las compras navideñas, del encargado del despacho de la Profeco, Sebastián Hernández, ¿hay algún operativo especial que han detectado en estos, digamos, en este periodo del tiempo donde también existe mucho consumo? Sí, también se va a estar realizando un operativo en el cual vamos a tener el personal visitando a los comercios para informar cómo cumplir la ley, y en caso de que no tengan precios exhibidos, nosotros ponerles preciadores y estar muy muy cercano al consumidor para poderle brindar alguna asesoría y darle a conocer sus derechos. De igual manera, como se realizó en el Buen Fin, lo que se busca es empoderar al consumidor y estar cercanos, y vamos a estar igualmente en las oficinas Morelos 1830 para servirles. ¿Aumentan las quejas en estos meses? Sí, se aumentan, son muy particulares. Yo creo que el Buen Fin es en donde tenemos los números un poquito más altos. Más que en diciembre, entonces. Sí, tenemos, pero de todos modos, pues diciembre vemos que se eleva el consumo por parte del consumidor. ¿Y notan que para este tiempo en donde el consumo es muy precipitado, a veces desbocado por llegar al 23, 24, 25 de diciembre con los regalos, notan que las tiendas suben sus precios? Fíjate que no hemos notado eso. Te quería comentar también en el tema del Buen Fin. Se estuvo realizando, como bien sabes, tenemos el programa de quién es quién en los precios, que se realizan normalmente en levantamientos de precios de combustibles o de productos de canasta básica. Se hizo este levantamiento en productos que se compran normalmente en el Buen Fin, y notamos que no hubo levantamientos de precio. Y tenemos la firme esperanza que sea igual en tiempos de Navidad. Sobre las gasolineras,
siempre el debate sobre si se vende litros de a litro, los precios. En términos de las gasolineras en Jalisco, ¿qué tipo de procedimientos han abierto? ¿Inmovilizaciones? ¿Qué tipo de supervisiones tiene la Profeco? Sí, el tema de combustibles lo ve directamente oficinas centrales, hay una Dirección General de Combustibles, sí, en el cual ellos tienen que ver, y es la dirección facultada por ley, para hacer todo este tipo de levantamientos, monitoreos y verificaciones. ¿Qué pasa ya para despedirte con las compras en línea en este periodo? ¿Hay posibilidad también de, ante irregularidades, acudir a la Profeco? Sí, claro. Y de igual manera solicitarle al consumidor que cuando tenga alguna inconformidad en una compra en línea, que guarden o que tomen una foto a la pantalla o que guarden el mismo comprobante que les da o sea, cuando se hace la compra por internet. Y tienen que acudir físicamente a las oficinas de Profeco. Tienen que acudir físicamente. También contamos con Concilianet, que se levanta una queja vía en línea, que hay 85 proveedores dados de alta, o tenemos Concilia Express, que es vía una llamada telefónica, en el cual también son aproximadamente 80 y 90 proveedores dados de alta, y esa conciliación dura aproximadamente de 10 a 15 minutos, es muy rápido, pero hay personas que si les conviene o les sigue gustando acudir a las oficinas, y estaremos ahí para servirles. Sebastián Hernández, encargado de despacho de la Profeco en Jalisco, gracias por tus minutos. Un gusto, estamos a la orden y saludos, buen día. Son las 9 de la mañana con 38 minutos, ahí está información de la Profeco, si la necesitas en este periodo de diciembre, donde nos decían que ellos no detectan aumentos de precios, pues tal vez tenemos otra información o otros datos, porque yo sí veo que justo cuando llegan estos días todo sube de precio y no es simplemente una percepción personal. Incluso cuando uno analiza los desagregados inflacionarios por mes, nos vamos a dar cuenta que diciembre, no solamente por la compra, sino también por el incremento de los precios, diciembre es uno de los meses con mayor incremento de inflación, y incluso el Buen Fin ha logrado o ha paliado los golpes inflacionarios que llegaban en el mes de diciembre, que después tenían severas repercusiones en enero. Vamos al corte, Justicia Abierta, seguimos analizando los principales temas de Jalisco y leemos tus comentarios. Nueve de la mañana con 42 minutos, está abierto desde hace algunos días pues la polémica sobre las distinciones que se han hecho entre mestizos, indígenas, en términos de política social. Y bueno, hoy el tema que elige Manuel Ayala, abogado, colaborador de Zona 3 Noticias, de este espacio que es Justicia Abierta, aborda usos y costumbres desde el punto de vista de los indígenas y lo que significa, lo que supone esto también para el derecho y el sistema jurídico. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buenos días. Un abrazo, adelante. Gracias. Mira, pues efectivamente todos sabemos que los usos y costumbres indígenas es algo que tiene una deuda histórica con el Estado mexicano. La Corte se ocupa de eso en un asunto de su conocimiento. En sesión de días pasados, la primera sala reconoció esta deuda histórica de la que te comento, que existe por parte del Estado mexicano hacia las comunidades y pueblos indígenas en cuanto al derecho constitucional y convencional que les asiste para regirse por sus usos y costumbres, así como por sus propios sistemas normativos. Por lo que por vez primera validó la jurisdicción especial penal que en cuanto a sus usos y costumbres indígenas tienen estas comunidades para decidir sobre ciertos hechos respecto de la jurisdicción ordinaria penal que todos conocemos. Esto en aras de eliminar una de las tantas barreras que históricamente han tenido los grupos y pueblos indígenas, tanto en lo individual como colectivamente. La controversia surgió respecto de un juicio de derecho indígena en materia penal por un homicidio promovido por integrantes de un ayuntamiento de Oaxaca para que la autoridad judicial, la del orden común, reconociera su sistema normativo interno aplicado contra un miembro de su comunidad y que con motivo de ello el Ministerio Público y el juez penal local
se inhibieran, es decir, se declararan incompetentes para conocer de sus hechos. La primera sala determinó que corresponde a la jurisdicción especial indígena la resolución del conflicto. Esto al derivar de un hecho acontecido entre personas de una comunidad indígena en un territorio que corresponde a dicho pueblo, el cual cuenta con autoridades tradicionales que ejercen su autoridad en un ámbito territorial específico, con base en usos y costumbres, prácticas tradicionales, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, y que esos usos y prácticas no eran contrarios a los derechos humanos ni a las garantías previstas en la Constitución y en instrumentos internacionales. Así, la Corte subrayó que debe observarse el principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la Sala de Justicia Indígena, como se le llama a este órgano, estuvo en lo correcto de determinar que el agente del Ministerio Público y el juez penal del orden común pasaron por alto estas características del sistema normativo interno de la comunidad indígena y debieron aplicarlas para poder declararse incompetentes para decidir sobre este asunto penal. De este modo, en estricto cumplimiento de la obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, específicamente de reconocer sus sistemas normativos internos para la solución de conflictos, la Corte estimó correcto que la Sala de Justicia Indígena ordenara tanto al Ministerio Público como al juez penal que se inhibieran o se declarara incompetente de conocer de este caso. Y aquí creo que tenemos un gran precedente de cómo se empieza a saldar esa deuda en cuanto al reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos originarios. Hasta aquí, Enrique. Oye, Manuel, siempre está, digamos, la maximización de la autonomía y este reconocimiento a los usos y costumbres indígenas tiene que estar en el marco de la Constitución y los derechos humanos, ¿no? Exactamente, ese es el límite. Como cualquier otro postulado constitucional, estos derechos y costumbres indígenas deben respetar el pacto constitucional e incluso lo que al respecto se ha establecido en tratados internacionales. Y en este caso se estableció que el procedimiento penal que tenía esta comunidad indígena era acorde con esos derechos humanos previstos en la Constitución y por lo tanto sí era apto para juzgar a este miembro de su comunidad de modo preferente a las normas del orden común. ¿Y qué pasa si después de la resolución o de la sentencia de las autoridades comunitarias, en este caso, Manuel, hay alguien de las partes que no está satisfecho? Sí, tienen a su vez ahí ellos mismos un recurso ante una instancia superior a esa Sala de Justicia, pero también tienen acceso al juicio de amparo. Es decir, no está vedado. No está vedado, no es simplemente lo que determine la autoridad, porque de pronto hay algunos temas ahí que lindan con los derechos humanos en donde Exacto. Podríamos tener algunos problemas. Manuel, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo, buen día. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué tema? Hay estados en donde estos procesos han avanzado de forma mucho más sólida e histórica. Por ejemplo, el caso de Oaxaca, que hay que recordar que la mayoría de sus municipios se rigen bajo usos y costumbres. En Jalisco ha habido reformas, apuestas, pueblos indígenas que han exigido también mayor autonomía. En la legislatura pasada hubo una propuesta que encabezó la hoy secretaria de Igualdad, Fela Pelayo, para darle un reconocimiento legal como sujetos políticos a las comunidades indígenas. Sin embargo, en su momento, algunas fuerzas parlamentarias se opusieron a este reconocimiento y por lo tanto seguimos sin tener, digamos, esa construcción del sistema de autonomía que le permitiría también a las comunidades indígenas autogobernarse, que es lo que por mucho tiempo han exigido. Al corte, regresamos para leer tus comentarios. Con 51 minutos, hoy volvieron los más de 60,000 profesores que se manifestaron ayer, volvieron a dar clases en el sistema federalizado de educación. La demanda, usted lo sabe, ayer tuvimos una entrevista, el pago a más de 2,000 profesores de educación básica que no estaban registrados o que no se tenía constancia de ellos en la nómina federal. El compromiso es de parte de las autoridades es que el pago caiga en lo que resta de esta
semana y esperemos que así sea, porque ayer 900,000 estudiantes no tuvieron clases por malos manejos burocráticos. Hay que recordar que este tipo de irregularidades surge de sexenios anteriores, en donde se engrosaba la nómina educativa, la nómina magisterial, sin cumplir con los requisitos que exigía la federación, y de pronto, cuando llegó el gobierno de López Obrador, incluso desde finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, había una diferencia muy importante entre el número de maestros que estaban registrados ante la federación y el número de maestros registrados en Jalisco. Una diferencia de 12,000 profesores. En este momento la diferencia es de 2,000, es decir, se han ido regularizando más de 10,000 profesores que ya cobran regularmente sus salarios, sus ingresos, sus percepciones, pero sigue habiendo 2,000 en un limbo que yo entiendo que es pues muy desesperante para muchos profesores, pero que también se tiene que llegar a un acuerdo para no afectar a cientos de miles de niñas y niños que no pueden tener clases por irregularidades y por malos manejos administrativos en sexenios anteriores. Sigue la polémica sobre el refrendo condicionado en el Congreso. Recordemos que se está por aprobar para la nueva ley de ingresos, para la ley de ingresos 2020, un incremento de 168 pesos en el refrendo de las motos a 679. Pero que baja tendría una reducción del 60% en caso de que el motociclista presente su licencia, su póliza de seguro vigente y un comprobante de domicilio. Si presenta sus 3 documentos, pagaría 260 pesos. Esa es la propuesta que está haciendo el diputado Jonadab Martínez, que es integrante de la Comisión de Movilidad del Congreso. Sin embargo, siguen las manifestaciones. Hoy se vuelven a reunir los colectivos de motociclistas con el diputado para ellos están en realidad proponiendo 240 pesos, por lo tanto ya las cifras son muy cercanas. También ayer se protestaron en nuestra ciudad colectivos feministas. Ayer fue 25 de noviembre, día en donde se conmemora el Día de la Eliminación contra todas las violencias que afectan a las mujeres. Casi 1,000 mujeres se manifestaron de forma pacífica exigiendo mejores condiciones para las mujeres en nuestra entidad, en particular en desapariciones, en feminicidios, en acoso en la vía pública. Donde una marcha más numerosa fue en la Ciudad de México. Miles de mujeres marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. La mayoría de los medios de comunicación hoy, de las portadas de los periódicos, captan algunos hechos vandálicos, destrozos en la vía pública, pintadas en monumentos, que desde mi punto de vista no sería lo más importante de la manifestación de ayer. Creo que lo importante, lo que deberíamos de discutir de las protestas de ayer es la situación que denuncian muchas mujeres, y que creo que es lo importante, cuidar la vida, la integridad de las mujeres, más que la integridad de los edificios. Ojalá que todas las manifestaciones siempre se realicen de forma pacífica, con un mensaje esperanzador que una, pero confundir la parte con el todo es un error que se comete muchas veces en términos periodísticos. Claro que hay que consignarlo, claro que los periodistas tienen la obligación de consignar estos hechos que sucedieron, pero lo importante es lo otro, lo que debe llevarse el debate público, la discusión pública, no confundir la parte, que fueron unas poquitas activistas, con el todo en general. Las manifestaciones feministas en general fueron pacíficas. Bueno, nos mandan método de defensa matrimonial estilo AMLO, está largo, ahorita lo leemos. Dora, muchas gracias por tu mensaje. Enrique, buenos días. El fraccionamiento Puerta del Sol en la carretera Chapala solo contamos con servicio de internet de la empresa Megacable. Es un pésimo servicio, ya que tiene mucha incineración y la velocidad que ofrecen no es la que tenemos realmente. Se puede quejar en la Profeco acerca del asunto, que no hay otra opción. Me imagino que sí, Humberto. Ahorita te pasamos los datos y la información para que hagas el reporte. Bueno, de entrada por el incumplimiento del servicio que da esta empresa que tú señalas, y también la
digamos que se exploren alternativas para que distintas empresas puedan ofrecer el servicio, y si distintas empresas pueden ofrecer el servicio, lo natural es que el precio caiga. Entonces, creo que ahí es un asunto importante en términos de su, digamos, de la posibilidad de tener mejores accesos a servicios y mejores precios. Gracias por tu comentario, Humberto. Nos dice Javier Preciado, buenos días, Enrique. Pues a menos de un año tenemos a un AMLO tibio que le tiembla la mano para accionar la seguridad, salud deplorable, educación ni se diga, economía 0% de crecimiento, y mira cómo cae en picada. ¿A qué le sabrá sus palabras? Por cierto, AMLO es un verdadero peligro para México en menos de un año, un desastre en todos los sentidos. Gracias, Javier. Georgina nos dice comentarios sobre esto, por favor. 4T eleva 41% el impuesto al ahorro bancario. No, es mucho menos que eso. Sí hay un incremento en el impuesto al ahorro, que por cierto tiene sentido en el momento que vivimos, porque en un momento donde la economía está desacelerada, más que incentivar el ahorro, tendrás que incentivar el consumo. Yo sé que es complejo, que muchas personas prefieren ahorrar en estos momentos para evitar problemas a la hora de enfrentar los últimos gastos del año, pero sí tiene sentido en términos económicos. Gracias. Juan Ramón dice, Enrique Alfaro dice que no roba, pero desde que llegó al poder en la alcaldía de Guadalajara y ahora en la gubernatura se ha encargado de subir todos los impuestos, el transporte público, y no nos protege en nada a la ciudadanía. Es un mal gobernante, nada más aplica la ley de Herodes. Pues yo creo que lo que tendremos que exigirle a los gobiernos de todo tipo es que cualquier incremento de impuestos, cualquier incremento en la recaudación, en las tasas que se cobran en materia fiscal, esto se vea reflejado en mejores servicios, en mejores carreteras, en mejores calles, alumbrados públicos. Yo creo que tenemos que ser todos corresponsables de la recaudación del Estado. Si queremos tener educación pública, hospitales, todo, necesitamos aportar en términos fiscales, pero no solamente nos tenemos que quedar ahí, necesitamos aportar también una visión crítica para que los gobiernos sepan que los ciudadanos están ahí vigilando el gasto y que por lo tanto están dispuestos de alguna manera a vigilar que las cosas se hagan bien y que el gasto, que los impuestos que se pagan al final tengan un impacto positivo en la vida de todos. Ahí está el incremento en el transporte público, y la promesa de Enrique Alfaro es que el transporte público será mejor en algunos meses, en este sexenio. Ahí está. Esperemos que cumpla su palabra y que se haga todo desde el gobierno para apretar a los transportistas. Soy Enrique Tucen. Mañana miércoles, ya mitad de semana, estaremos aquí a partir de las 9 en Cara a Cara.